Bueno, presento entonces. Bienvenidos a la primera charla virtual del ciclo Matemática para la Mochila, organizado por el Departamento de Matemática de la FIC. Demoramos un tiempito en ayornarnos al formato virtual. Es la primera charla del año. Bueno, y este ciclo de charlas tiene como objetivo divulgar cuestiones y aplicaciones de la matemática que en general escapan de los planes de estudio de las distintas carreras. Al nombre, Matemática para la Mochila, lo propuso Paul Arbure, que es en un tributo a Enzo Gentile, que cuando les enseñaba matemática, les enseñaba la clasificación de los grupos finitos. Decía que ese tipo de cosas eran las que se debían llevar en la valija de alguien que fuera a otro planeta. O sea, es la matemática que tiene que llevarse uno consigo a cualquier lado. Entonces, de ahí sale el nombre, matemática para llevar en la mochila o matemática para la mochila. Bueno, en esta charla nos va a hablar Florencia Leonardi. Ella es licenciada en matemática por la Universidad de Mar del Plata y doctora en bioinformática por la Universidad de San Pablo en Brasil. Ella realizó postdoctorados, estoy viendo un machete, perdón, en San Pablo y en Zúrich. Ella es profesora e investigadora del Instituto de Matemática y Estadística de la Universidad de San Pablo. También es miembro del, esto no lo voy a pronunciar bien, del Consejo Nacional de Desenvolvimiento Científico y Tecnológico, y del Neuromat, de Investigación, Innovación y el Centro para la Investigación, Innovación y Diseminación de Neuromatemáticas, así es el nombre, de San Pablo. Ella ganó en 2013 el premio L'Oréal UNESCO de Mujeres en Ciencia por Brasil, por su proyecto de inferencia estadística para grafos aleatorios. Bueno, sus intereses en investigación incluyen inferencia estadística para procesos estocásticos, estadística computacional y aplicaciones a otras áreas como biología y lingüística. Bueno, gracias Florencia por acompañarnos. Bueno, yo voy a silenciar a todos ahora, a ver si sé hacerlo. Bien, les dejo activado para que puedan desilenciarse si quieren hacer preguntas. Lo ideal sería no interrumpir demasiado, solo si necesitan que aclare algo o algún comentario importante. Y después de la charla también hay un momento para hacer preguntas. ¿Estamos de acuerdo? Bien, yo ahora debería dejar de compartir esto. Ah. Y ahí se ve. Sí. Entonces la charla. Sí. Bien. Está bien. Bueno, buenos días. Entonces. Ah, gracias. Listo, gracias. Buenos días a todos y gracias. Quería agradecer a Eduardo, a Liliana y Miguel por la invitación. Liliana siempre me invitó muchas veces a ir a Santa Fe y siempre cuando iba a Argentina, pero por distintas razones nunca se dio. Y bueno, ahora con toda esta nueva onda de seminarios virtuales se realizó y nos encontramos. Bueno, lo que voy a hablar es un poco sobre los datos de COVID-19, del coronavirus. Nosotros en San Pablo estamos mirando un poco estos datos
mirando datos de casos confirmados del coronavirus en países, en estados de Brasil, o sea que serían las provincias, y en ciudades. Empezamos a mirar esto solamente por curiosidad, porque vimos que, bueno, cuando empezó la cuarentena vimos que había un montón de lugares en el mundo que estaban haciendo varios modelos para intentar entender lo que pasaba con estos datos. Y bueno, nosotros, como Miguel dijo, yo he hecho varias cosas, empecé haciendo matemática pura, después vi un poco de bioinformática, y bueno, y me fui pasando un poco a la estadística y a analizar datos y pensar en estimación de parámetros para procesos estocásticos, sobre todo trabajé en el doctorado. Entonces, hay cosas que ya teníamos, que pensamos que se podían aplicar, y bueno, empezamos a ver qué podíamos hacer con estos datos, sobre todo pensando en mirar un poco América Latina, porque fue cuando más tarde llegó la enfermedad a América Latina, y dijimos, bueno, estamos en general en las noticias, vos ves que se basan en todos modelos que se usan, que se están analizando en Estados Unidos, en Inglaterra, que están analizando datos de todo el mundo, pero pensamos, bueno, tal vez allá la enfermedad se va a controlar más rápido que en América Latina, y sería bueno que acá también tuviéramos algunas herramientas para seguir mirando cuando pase la onda en los países de Europa y América Latina, y Estados Unidos. Entonces, bueno, empezó medio así, viendo qué podíamos hacer. Eso es lo que les voy a contar al final de la charla. Al comienzo les voy a contar un poco sobre qué modelos se usan para pensar cómo una epidemia se disemina en el tiempo. Entonces, ¿qué modelo matemático se usa para eso? Tal vez ya lo vieron en las noticias, espero no repetir cosas, pero bueno, quería hacer una introducción a qué modelos se usan para pensar cómo una epidemia se disemina en el tiempo. Ese es un modelo matemático que se puede usar para hacer simulaciones y entender qué medidas se pueden tomar y qué efecto tendrían esas medidas. Pero después les voy a mostrar que, bueno, esos modelos tienen parámetros que precisamos estimar a partir de los datos, y eso a veces no es fácil con los datos que realmente tenemos disponibles. Bueno, voy a hablar un poquito de eso y dar un pantallazo general de lo que nosotros hacemos. Estos son los datos, acá agarré algunos países, estos son los datos que nosotros analizamos, son datos de los casos diarios, entonces acá está por fechas, y los casos confirmados de coronavirus en distintos países. Acá tenemos países de América Latina, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, me agarré 4 de los que teníamos ahí, y en negro son los casos confirmados, y en rojo, las barritas en rojo, son las muertes por coronavirus. Bueno, vemos que la mayoría de los países, salvo Uruguay, que parece tener la epidemia un poco más controlada, los otros países parecen tener una curva ascendente, pero vemos también que hay muchos problemas con los datos. Si nosotros miramos los casos diarios, bueno, hay días que no hay datos, hay una variabilidad muy grande, a veces, acá en Brasil, por ejemplo, los fines de semana hay muchos menos resultados, no significa, supongo que el virus no se toma el fin de semana para ir a la playa, así que debe ser una cuestión de que hay menos recursos para hacer test. Entonces hay un montón de factores que afectan a que no veas la evolución de la epidemia como se piensa que debería ser, ¿no? Que debería ser una cosa más suave. Hay muchos factores que afectan los datos y dan una variabilidad muy grande a los datos. Hay atrasos, a veces no hay test, sabemos que a veces no hay test disponibles, las muestras van a un lugar para ser procesadas, se pierden muestras, bueno, en fin, hay un montón de cosas que influyen en que no tengamos una visión clara de lo que está pasando. Acá tenemos algunos otros países, Alemania, Corea del Sur, Suecia y Estados Unidos. Bueno, puse Alemania, como ven,
ya está en una etapa donde ha conseguido controlar la enfermedad, por lo menos aparentemente está consiguiendo controlarla. Corea del Sur también. Corea del Sur y Alemania son los países que se han tomado como ejemplo, en el sentido que han tenido muchos test, han realizado muchos test masivamente, entonces se han tomado como ejemplo en ese sentido, ¿no? Que han realizado muchos test. Y bueno, son dos países que han logrado controlar bastante bien la epidemia. Corea del Sur parece tener una nueva onda, o sea, muy incipiente todavía, pero bueno. Quería volver para atrás, pero no. Estoy clicando y perdón, voy a volver acá. Disculpen, es que el Zoom no lo uso mucho. Bueno, y tenemos acá, entonces, Suecia también ha sido tomado como ejemplo en el sentido que ha tomado unas medidas diferentes en Europa, porque no impuso una cuarentena obligatoria y no cerró escuelas, y por ejemplo vemos que todavía no ha logrado controlar en relación a los otros países de Europa y a sus vecinos, ha tenido una tasa de muertes mayor y no ha logrado controlar todavía la contaminación. Y Estados Unidos, que aparentemente está con un número decreciente de contaminados, pero de forma bastante lenta. Bueno, y acá tengo una tablita que muestra, no sé si lo han visto, en internet hay un sitio que se llama Worldometers, que tiene información de todos los países, con datos generales de los países. Entonces tenemos el total de casos, el total de... no veo bien, acá tengo bien. El total de muertes, las muertes por millón de habitantes, la cantidad de test, en fin, tiene un montón de informaciones. Y a veces cuando vemos en las noticias que se comparan los países y se dice, bueno, no, tal país está haciendo mejor las cosas porque tiene menos muertes por millón de habitantes. Esa es mi interpretación. Es muy difícil comparar, primero comparar países que están en distintas etapas de la epidemia, o sea, no es lo mismo mirar para atrás cuando ya una epidemia pasó, y vos podés tener una visión general de cuántas muertes produjo en los distintos países por millón de habitantes, cuando eso está sucediendo y empezó en distintas etapas en los países. Entonces, también comparar total general de casos sin tener en consideración la población, también es una comparación que a veces no se puede hacer. Entonces, dependiendo qué enfoquemos, digamos, se pueden sacar conclusiones diferentes. Esto es los 10 países con mayor número de muertes, acá ordenados por la cantidad de muertes. Brasil acá está tercero, de América Latina es el país que ha tenido mayor cantidad de muertes hasta ahora, pensando que si en América, digamos, si comparamos en América Latina, que más o menos empezó la epidemia al mismo tiempo, podemos pensar que, bueno, sí, Brasil está en una situación peor, pero no podemos compararlo con Reino Unido, que ya tiene más tiempo de epidemia. Entonces, probablemente la situación en Brasil es mucho peor que la del Reino Unido, ¿no? Bueno. En este caso tenemos las muertes por 1 millón de habitantes. Entonces, cuando ordenamos por esa cantidad, vemos una ordenación diferente de los países, ¿no? Entonces, serían a partir de esta columna de acá. Entonces, dependiendo, eso es, repito lo mismo, dependiendo de lo que nosotros queremos analizar y concluir, son los datos, digamos, dependiendo de los datos que miramos, podemos sacar distintas conclusiones. Entonces, una cosa que podríamos preguntarnos es, ¿precisamos preocuparnos por el COVID-19? Hay mucha discusión si realmente es tan grave como parece, si realmente hay que tener cuarentena o no, por qué cuando fue la gripe A no se adoptaron cuarentenas, en fin.
hay mucha discusión al respecto de eso. Yo agarré estos datos que son de Brasil, que indican la incidencia de síndrome respiratoria aguda grave. Hay un portal que es de la Fiocruz, que es un instituto de vigilancia sanitaria en Brasil, en Río de Janeiro, que tiene un portal donde muestran la incidencia de esta síndrome. Esta síndrome respiratoria aguda grave es lo que el COVID mayormente provoca, ¿no? O sea, mayormente ataca los pulmones y va a producir esta síndrome respiratoria. Entonces, en 2020, la mayoría de los casos de SRAG son debidos a COVID-19. Prácticamente no hay casos de otras enfermedades o quedó muy baja la incidencia de las otras en relación a COVID. En otros años puede estar debido a otros virus. Pero como hay mucha duda sobre los test de COVID-19, porque es una enfermedad nueva, no había disponibilidad de test, se empezaron a mirar también los casos de SRAG en general. Entonces acá coloqué una tabla con la incidencia por 100.000 habitantes de los diferentes años. Entonces coloqué 2009 porque fue el año que hubo la epidemia de gripe A, que fue bastante importante también, o muy importante, y la incidencia fue de 46,74 casos por 100.000 habitantes. Eso fue, entonces, en 2009, básicamente eso fue debido a, esa síndrome respiratoria aguda grave fue debido a la gripe A. En los otros años hubo una incidencia mucho menor de esta síndrome, ¿no?, de problemas respiratorios, y en 2020 ya tenemos lo que va del año, estos son los valores estos correspondientes al año completo. En 2020, lo que va del año, tenemos 57,97 de incidencia cada 100.000 habitantes. O sea, ya superamos la epidemia de gripe A. Entonces, esto se notó desde un comienzo, o sea, se notó en los países donde comenzó el COVID, que era una enfermedad que se diseminaba muy rápido y que había mucha contaminación. Entonces era una cosa para preocuparse. Bueno, estos datos nos dicen que ya tenemos un número mayor de enfermos o con problemas respiratorios, y la mayoría son por COVID. Este otro gráfico muestra el exceso de muertes en relación a años anteriores. En relación a los años anteriores, a las medias históricas, en varios países. Entonces, por ejemplo, Inglaterra, Austria, Bélgica, bueno, Brasil, vemos que acá en Brasil está recién incipiente, porque la epidemia está comenzando. Entonces, las líneas grises, y la línea gris un poquito más fuerte, es la media de muertes de años anteriores, y en rojo son las muertes de este año. Entonces, en la mayoría de los países vemos un pico correspondiente a este periodo en que apareció el coronavirus, ¿no?, de muertes. Entonces, realmente en muchos países hay un exceso de muertes en este año en relación a los años anteriores. Entonces, es una cosa muy preocupante, pensando que no tenemos vacuna y no tenemos un tratamiento, un remedio todavía que pueda parar esto. Bueno, entonces voy a empezar ahora a hablar un poquito de los modelos matemáticos que se usan para entender la diseminación de una epidemia. Preciso aclarar que no soy especialista en epidemiología, nunca había trabajado antes con modelos epidemiológicos. Entonces, dicho esto, lo que voy a mostrar son cosas que estuve estudiando hace un tiempo, que son los modelos que se usan para entender esta epidemia, pero yo no he trabajado específicamente con esto. Y bueno, es un proceso, lo que voy a mostrar es un modelo que se define como un proceso estocástico. Entonces, bueno, procesos estocásticos sí trabajé un poco más, pero no específicamente con estos modelos epidemiológicos. Pero bueno, acá vemos agarré a Alemania porque es un país que, como dije, fue un ejemplo en el sentido de que hizo muchos test y tiene una forma, o sea, pudo controlar muy bien dónde iban surgiendo los casos, y hoy disminuyó mucho el número de casos. Cuando suavizamos, discúlpenme que voy a mezclar algunas cosas en portugués, se me mezcla con el español.
para poder observar los datos y sacarle un poco de variabilidad, lo que hacemos es suavizarlos en el tiempo. Entonces, como tienen mucha fluctuación diaria, podemos agarrar e ir haciendo medias de 7 días, porque entonces, como no sabemos exactamente si el dato corresponde al día que fue liberado o fue un test que se hizo hace algunos días y se liberó después, o no se sabe muy bien si la muestra fue tomada en el comienzo de los síntomas, en el medio. Entonces, lo que hacemos es suavizar esos datos y tenemos esta curva de la izquierda, por ejemplo, para Alemania, que ya es mucho más suave que la que teníamos antes. Y en la derecha es la curvita que se vio mucho en los diarios, en la televisión, que era esa tal curva epidemiológica y que había que achatar esa curva para que el sistema de salud no colapsara, ¿no? Entonces, vemos que, de hecho, digamos, los datos reales de Alemania se parecen mucho con esa forma de esa curvita acá. Pero, entonces, ¿de dónde sale esa curva, esa forma? ¿Por qué es así? Bueno, además de que estos modelos se pensaron a partir de observar cómo era la realidad, esa curva la podemos obtener a partir de un proceso estocástico donde vamos viendo cuántos contaminados tenemos en el tiempo. Y pensamos que si tenemos una población y los individuos serían estos puntitos que tenemos acá, en este caso de una enfermedad que se transmite por contacto, porque es una enfermedad que se transmite de forma respiratoria y por contacto entre las personas, si cada persona es un puntito y tiene esos otros puntitos y esas arestas acá son sus contactos próximos, una persona infectada empieza a transmitir la enfermedad a las personas con las cuales tiene contacto. Y así es el virus se va diseminando en la población, ¿no? Este es el punto de partida, ¿no? Para pensar un modelo epidemiológico. Entonces, tenemos que cada contacto, bueno, a veces depende, obviamente cuando una persona puede estar en contacto con otra, pero puede no transmitirla a la enfermedad, o la otra persona puede ser inmune y no se contagia. Entonces, este modelo el modelo básico, digamos, que se usa para entender una epidemia es este modelo CIR, que significa, digamos, cada letra del nombre significa una parte de la comunidad. Digamos, supongamos que tenemos una población, una parte de los individuos son los susceptibles, que la S corresponde a individuos susceptibles, otra parte de los individuos van a ser los infectados en un dado instante de tiempo, y la otra parte van a ser los recuperados, los que ya tuvieron la enfermedad y ahora son inmunes, entonces no se pueden contagiar más. Y este modelo asume que, bueno, el contagio es por contacto, o sea, una persona infectada, que sería el puntito acá central rojo, cuando otras personas se acercan, entran a un radio próximo de esa persona, se pueden contagiar con una cierta probabilidad. Otra vez volví no puedo volver para atrás, pero bueno. Se van a contagiar con una cierta probabilidad. Y si hacemos que esos puntitos, esas personas, esos individuos se muevan, porque las personas no están quietas, en una comunidad las personas se mueven, entonces si las hacemos moverse con un paseo aleatorio, significa que las personas se mueven de forma aleatoria para arriba, para abajo, y van moviéndose dentro de su comunidad, y van encontrando otras personas, tenemos esta simulación de ese proceso estocástico. Y ahí vemos que si monitoramos la cantidad de infectados en el tiempo, la curva que obtenemos es muy parecida con la que vimos en el caso de Alemania, ¿no? En el principio, todas las personas son susceptibles, entonces cada persona infectada que encuentra a otra persona, básicamente la va a infectar con alta probabilidad porque se va a encontrar todos individuos susceptibles. Cuando ya mucha gente se infecta, eso ya es más difícil y el virus ya no encuentra tanta gente para infectar. Entonces, cuando una parte importante de la población ya está infectada, es lo que se conoce como esa inmunidad del rebaño, porque digamos,
el hecho de que una porción grande de la población esté infectada hace que el virus no encuentre a más personas para infectar. Esa es la inmunidad de rebaño, que muchos países pensaron que podía ser una solución, digamos, dejar que las personas infecten, y cuando ya una gran proporción de gente esté infectada, el virus no se va a poder seguir diseminando. Eso teóricamente funciona, lo que pasa que si lo llevamos al hecho de que una porción de los infectados van a morir, eso no es una medida que suene muy adecuada, porque acá serían, digamos, de esos puntos grises acá, obviamente una porción de esos mueren, no es que quedan inmunes. Entonces lo que se intenta es tomar otro tipo de medidas para que no lleguemos a gran cantidad de la gente infectada. Entonces, con estas simulaciones que estoy mostrando están acá en esta dirección, las pueden ver, tiene muchas otras, yo agarré algunas para mostrar, pero son muy interesantes porque va adoptando distintas estrategias y viendo qué estrategias funcionan mejor o peor para disminuir el número de infectados, porque lo que queremos es que menos gente se infecte, o sea, menos personas recuperadas tengamos, porque dentro de esos recuperados obviamente vamos a tener una proporción de esas personas van a morir. Bueno, entonces, creo que esta es la misma. ¿Qué pasa? Entonces, dentro de esas simulaciones hechas con este modelo, una de las cosas más efectivas que muestran en esta simulación es que la forma más efectiva de disminuir el número de infectados y acabar con la enfermedad es aislar a los contaminados, ¿no? Entonces, supongamos los amarillos, acá supongamos que detectamos a los contaminados y los llevamos a una cuarentena, los aislamos, que sería este cuadradito que está acá. Cuando detectamos a alguien infectado, lo aislamos y lo dejamos ahí que se recupere. Los amarillos son los infectados que no son detectados, entonces que siguen andando, digamos, hay una proporción que no va a ser detectada y que sigue andando y sigue contaminando. Pero esto muestra que, lo voy a volver un poquito para acá, esto muestra que, digamos, esta sería la mejor estrategia. Miren que la curva de infectados es mucho menor, la curva de personas contaminadas acá, que serán los removidos, y por lo tanto la proporción de la cantidad de muertes va a ser mucho menor, y la enfermedad desaparece, ¿no? Y acá hay un ejemplo que compara los tres escenarios. El primer escenario sería no hacer nada, el escenario del medio sería poner en cuarentena el 80% de los casos, que sería que queden algunos amarillitos que no fueron detectados dando vueltas e infectando gente, y el tercer escenario sería poner en cuarentena todos los casos, si eso fuera posible. Lo que pasa es que sabemos que eso es muy difícil porque no vas a detectar, y va a haber un montón de gente que tal vez sea asintomática o presintomática y que pueda diseminar la enfermedad y no los vas a conseguir detectar. Pero digamos, dentro de las simulaciones que están hechas, esta sería la mejor estrategia para poder combatir el virus. Si yo pudiera detectar a las personas que tienen la enfermedad y aislar ellas y tal vez sus contactos también, casos sospechosos mejor, para poder contener la enfermedad. Y vemos que la cantidad de gente infectada es mucho menor. Ahora, ¿qué pasa si hacemos, bueno, voy a mostrar otros ejemplos, no me voy a extender mucho más, pero ¿qué pasa si hacemos distanciamiento social, ¿no? Digamos, le decimos a toda la gente que no salga de la casa, como la mayoría de los países han hecho. ¿Cómo se puede simular eso en este modelo? Bueno, acá se puede simular diciendo, bueno, cuando una persona, que sería un muñequito de estos, llega cerca de otra persona, tiene como una repulsión, se aleja. Cuando llega cerca, hay una repulsión y se aleja. Entonces eso hace que no tenga posibilidad de contagiarse, porque si enseguida se va, no se va a contagiar. Bueno, esto también funciona bastante bien, reduce bastante el número, o por lo menos no llega a que todo el mundo se infecte.
Este sería, digamos, un factor de distanciamiento, lo voy a volver un poquito para atrás, que mejora bastante la situación. Entonces, acá ven, cuando acá está hecho, digamos, el número, la curva empieza a subir, ahí cuando el número de infectados llega a un cierto valor, se decreta que las personas tienen que distanciarse y ahí la curva se empieza a achatar y el número de infectados decrece mucho y el virus en algún momento desaparece. O quedan algunos infectados, pero probablemente si eso se mantiene, la epidemia se controla. Entonces acá hay otra comparación de estos distintos modelos que muestra qué pasa. Si toda la población mantiene el distanciamiento, tengo el cuadro de arriba a la izquierda. El 100% de la población hace ese distanciamiento. Después supongamos que solo el 90% de la población hace el distanciamiento social, porque un 10% por algún motivo no lo puede hacer, y tenemos lo de la derecha. Abajo a la izquierda tenemos 70% de la población haciendo distanciamiento social, y abajo a la derecha 50% de la población. Y ahí vemos lo que pasa. En el primer, lo voy a parar acá, el cuadro donde 100% de la población hace distanciamiento, la enfermedad se erradica rápidamente. Pero los otros casos, ahí están acelerados porque demoran, pero acaban infectando un montón de gente igual. O sea, tiene el beneficio de tal vez no saturar el sistema de salud porque no hace un pico muy rápido, entonces ese es el beneficio, pero en el final acaba contaminando a un montón de personas igual. Bueno, igual, como dije antes, el beneficio es no hacer un pico muy abrupto y por lo tanto no saturar el sistema de salud, que eso es lo que han intentado hacer la mayoría de los países, ¿no? Bueno, y ahí vienen estas cuestiones de cómo podemos saber, digamos, si la enfermedad, cómo se está diseminando en el tiempo. Entonces, acá viene esta cuestión de poder calcular este valor R, que no sé si lo han visto, que se ha hablado bastante también, que es el número efectivo de reproducción, que es cuántos individuos son infectados por un individuo. Entonces acá arriba tenemos, este sería un individuo infectado que se contacta con estos otros de acá e infecta a algunos. En este caso va a encontrar un individuo ya recuperado, entonces no lo va a infectar. Entonces en este caso, este individuo infectó a 3. Obviamente en una población, dependiendo de los contactos de las personas, algunos van a infectar a más, otros van a infectar a menos, entonces se toma una media para este valor. Entonces este sería el número efectivo de reproducción para una epidemia. Si pensamos en el comienzo de la epidemia, donde todos los individuos son susceptibles, entonces básicamente pienso que va a infectar a todos, o sea, no va a encontrar ninguno que no sea susceptible. Entonces puedo pensar que de forma independiente un individuo infecta a otros tantos, y por eso en el comienzo la enfermedad se disemina de forma exponencial. Bueno, acá vemos entonces el R, que está acá abajo, cómo va disminuyendo cuando más personas van siendo infectadas, ¿no? Y entonces la enfermedad, el virus comienza que no encuentra más a nadie más para infectar. Bueno, esto lo voy a pasar un poquito más rápido. Otra cosa que tal vez escucharon es que, ¿qué pasa? Digamos, si yo tengo un R mayor que 1, tengo una epidemia porque es un momento, digamos, de diseminación de la epidemia, porque un individuo puede infectar en media a más de una persona, entonces el número de casos en el tiempo aumenta. Cuando el R es 1, en media, más o menos la epidemia se mantiene constante en el tiempo. Ahí se llama el caso endémico. Y el R menor que 1, bueno, tal vez no tiene un nombre, pero si se logra que en media haya menos de un infectado por cada infectado, la epidemia va a desaparecer.
en el tiempo. Entonces, cuando comparando, digamos, lo que se tiene de lo que se sabe más o menos cuando comenzó el coronavirus era que el R0 para el coronavirus estaba alrededor de 2. Esto, digamos, no sé si ahora hay estimativas más precisas de eso, porque esto tiene ya un tiempo, tal vez ahora eso se actualizó. Y eso es lo que se piensa que también fue el R0 de la gripe, la llamada gripe española de comienzo del siglo XX. Y la gripe usual tiene un R0 de 1,3, o sea, cada individuo va a infectar a, en media, 1,3 otros individuos. Y acá tenemos una comparación, digamos, en relación a la gripe española, si pensamos que tiene más o menos el R0 parecido con el coronavirus, se estima que la gripe española mató en un año de 20 a 40 millones de personas. Y acá algunas muertes estimadas, pero bueno, podemos pensar que en esa época no había tantos datos y no podíamos tener acceso a tantos datos. Acá hay una estimativa de la población de Alemania, esto es de Alemania en los distintos años, no sé cómo, digamos, cómo eso estaba estimado, pero acá se ve claramente que cuando fue la Primera Guerra y la gripe española, cómo disminuyó la cantidad de la población, mató muchísima gente. El otro día escuchaba a una bióloga que decía que los biólogos creen que la gripe española mató mucha gente porque en ese momento no había antibióticos. Entonces que si en ese momento se le hubiera dado antibióticos a los enfermos, tal vez no hubiera muerto tanta gente. Y ella dice que ahora, con el coronavirus, se dieron cuenta que tal vez esto no era tan así, porque ahora tenemos antibióticos y de hecho las personas están siendo tratadas con antibióticos y no hay resultados muy, muy, muy buenos. O sea que los virus pueden ser muy peligrosos aunque no se combinen con bacterias. Bueno, entonces, esto lo voy a pasar también rápido porque si no, no voy a llegar a la otra parte, pero, digamos, quería mostrarles esto, tal vez también lo vieron cuando Angela Merkel, ay, se me va para atrás, sí, ahí. Cuando Angela Merkel habló de este R0 y dijo lo sensible que era tener una diferencia en el R0. Voy a ponerlo para que lo escuchen. No se escucha, ¿eh? Ah, ¿no se escucha? Ah, perdón. Estaba con los auriculares. A ver. Die Kurve ist flacher geworden. Es bleibt nach wie vor so, sie muss so sein, dass sie unser Gesundheitssystem nicht überfordert. Und wir haben Modellbetrachtungen gemacht. Wir sind jetzt ungefähr bei diesem Reproduktionsfaktor 1, also einer steckt einen an, der natürlich auch nicht, das kann ich immer nur für eine Infektionskette sagen, ob einer einen ansteckt, das ist dann ein Mittelwert, aber es ist ungefähr einer steckt einen an. Schon wenn wir darauf kommen, dass jeder 1,1 Menschen ansteckt, dann sind wir im Oktober wieder an der Leistungsfähigkeit unseres Gesundheitssystems mit den angenommenen Intensivbetten. Wenn wir 1,2, also jeder steckt 20% mehr, 1,2 an, also von 5 Menschen steckt einer 2 an und 4 ein. Dann kommen wir im Juli schon an die Belastungsgrenze unseres Gesundheitssystems und bei 1,3, das hört sich nicht viel, wir kommen von 4, 5 Ansteckungen, 3 bis 5 Ansteckungen. 1,3 sind wir im Juni an der Belastungsgrenze unseres Gesundheitssystems. Daran sehen Sie also, in welch kleinem Spielraum wir uns aufhalten. Und die ganze Entwicklung basiert darauf, dass wir davon ausgehen, dass wir eine Infektionszahl haben, die wir überblicken können, die wir nachverfolgen können und dass wir mehr Schutzkonzepte haben und durch die mehr Schutzkonzepte mehr Lockerungen machen können. Aber es ist ein dünner Eis, der es gemacht hat, oder eine fragile Situation oder wirklich eine Situation, in der Vorsicht das Gebot ist und nicht Übermut. Bueno, entonces,
Esto fue un mes después, más o menos, que se decretó la cuarentena bastante fuerte en Alemania, cuando ya tenían saltaron a tener 3.000 casos por día, una cosa así. Y bueno, Alemania decretó esa cuarentena y logró contener los casos. Ella dice acá, Angela Merkel, que tienen un sistema de vigilancia muy bueno. Ahí yo fui a hacer la cuenta de cuántos test han hecho por los casos, ¿no? Por la cantidad de casos positivos que tienen. En Alemania ya está casi en el final de la epidemia, han hecho 4.700.000 test para 186.000 casos positivos que tienen. Eso da una tasa de 25 muestras para 25 testeos por cada positivo. Entonces, digamos, se estima que más o menos hay que tener 10, yo escuché que hay que tener más o menos 10 por cada positivo. En Brasil eso es de 1,7 por cada positivo, o sea, básicamente en Brasil se está detectando solo, o sea, se le hace el test a la persona que ya casi se sabe que tiene coronavirus porque tiene síntomas, entonces es imposible confiar en los datos. En Argentina hice la cuenta y me dio 80 test por cada positivo. Me llamó mucho la atención esta cantidad. Si no hice mal la cuenta, es eso. Y tal vez, bueno, tiene que ver que yo me imagino que cuando el número de casos empieza a aumentar mucho, eso disminuye porque ya no hay tanta capacidad de hacer los test. Bueno, esto lo voy a pasar un poquito más rápido y esto también lo voy a pasar un poquito más rápido porque si no se va a hacer muy largo. Entonces, ahora les voy a mostrar un poco lo que nosotros hicimos. Hasta acá hablé un poco de estos modelos epidemiológicos, son modelos matemáticos, teóricos, que se usan para simular cómo evolucionaría la epidemia, y hay formas de estimar ese R0, pero es difícil estimar el R0 a partir de los casos diarios, porque es un virus que todavía no se sabe cuánto las personas están infectadas, por cuánto tiempo. Entonces yo no sé, digamos, si no sé exactamente a quién infectó cada persona, no sé muy bien cómo puede ser ese R0, y es difícil monitorarlo. Igual hay algunas estimativas del Imperial College, por ejemplo, que ha estimado para varios países, es lo que estaba en la imagen anterior, pero bueno, voy a pasar un poquito para mostrarles esto último de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue agarrar los casos diarios, intentar ajustar una curva con un modelo que estábamos usando y hacer una predicción de corto plazo, o sea, simplemente saber si los casos me dicen que, o sea, si lo que estoy viendo me dice que están aumentando, se están estabilizando o están disminuyendo. Es una cosa que se puede ver a ojo, digamos, no se necesitaría ajustar un modelo, pero nuestra idea fue, vamos a agarrar datos de muchos países, que sería imposible hacerlo individualmente, y de ciudades y de estados, y vamos a aplicar una cosa automática a todos esos datos. Acá tengo los datos de Brasil. Esto está desactualizado, pero vamos a ver que no ha cambiado mucho la situación. Esto está hasta el 20 de mayo más o menos. Estos eran los datos diarios, lo de la izquierda. Entonces acá vemos que hay unas fluctuaciones importantes. En general hay como una regularidad cada 7 días, porque como dije, que los fines de semana hay menos datos. Entonces lo que hacemos es suavizarlos, agarramos y hacemos unas medias cada 7 días, y nos queda una curva mucho más suave como es la de la derecha. Entonces partimos de esa curva, intentamos ajustar una curva a esos datos. Bueno, acá hacer. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Digamos, la idea es ajustar un modelo de regresión que dice, bueno, debo tener una curva, ¿no? Una curva de tendencia, y las fluctuaciones que veo alrededor de esa curva las voy a tratar como errores, ¿no? Errores aleatorios. Y otra cosa es, bueno, es transformar esos datos a la escala logarítmica. Digamos, si la epidemia se disemina de forma exponencial en el inicio, cuando la transformo a la escala logarítmica, voy a ver rectas, ¿no? Entonces esa sería una recta, pero yo quería mostrarles que, bueno, cuando intento ajustar la recta de un lado, se me desajusta del otro, ¿no? O sea, si quiero ajustar una recta en todos esos datos, a veces no me queda muy bien el ajuste, y si la ajusto de un lado se me desajusta. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, a partir de ver esto y de ver algunos epidemiólogos que
miraban, digamos, cambios en la inclinación de la curva y cómo eso me dice la tasa de duplicación del número de casos. Nosotros teníamos un método que detectaba puntos de cambio en un modelo de regresión. Entonces dijimos, bueno, vamos a aplicar eso y vamos a intentar detectar puntos de cambio, por ejemplo, en los datos transformados para la escala logarítmica. Entonces lo que hicimos es eso, y lo que obtenemos es esto acá. Por ejemplo, agarramos y detectamos en qué fechas hay un cambio en la inclinación de la curva, y ahí ajustamos una recta, un segmento de recta por pedacitos, y podemos ver si, bueno, los casos, si la tasa de crecimiento está disminuyendo, o se está estabilizando, o sigue aumentando. Esto es, entonces acá otra vez están desactualizados, esta es una figura que yo ya tenía, pero más o menos muestra lo que pasó, digamos, en Brasil, cuando acá tenemos el primer cambio es los primeros días de abril, que coincide con unos días después de que se decretó la cuarentena, que fue más o menos como en Argentina, final de marzo o 20 de marzo, acá corresponde unos días más. Pero también no había muchos test y en algún momento se disponibilizaron nuevos test. Bueno, es difícil interpretar los datos considerando que en Brasil no se testea mucho, o sea, entonces cualquier conclusión que queremos sacar, hay que tomarla con mucha cautela. Pero digamos que más o menos se ve que al comienzo de abril los casos se frenaron bastante cuando se tomaron las medidas de cuarentena y la gente se empezó a informar más y a quedarse en la casa, y al final de abril vemos que las cosas empezaron a crecer de nuevo, a una tasa bastante importante. Y ahora, bueno, más o menos se retomó lo que estaba antes, pero igual continúa creciendo. Y bueno, abril, digamos, básicamente el mes de abril fue cuando hubo más acatamiento de la cuarentena, cuando hubo más distanciamiento. Después, al final de abril, se empezó a salir de hecho de la cuarentena acá en Brasil y los negocios igual empezaron a abrir. Entonces, lo que nosotros hicimos para ajustar esas rectas es usar un modelo que se llama de regresión con splines lineales. ¿Y qué es esto? Básicamente es, supongamos que tengo dos puntos acá, psi1 y psi2, donde en cada uno de esos pedazos, de esos intervalos, yo voy a ajustar una regresión lineal, ¿no? Voy a ajustar, yo tengo mi curva, la curva verdadera, digamos, que genera mis datos sería esta curva azul. Ahí alrededor de esa curva verdadera yo tengo unos puntos, o sea, tengo un error de medida, tengo una variabilidad que me da esos puntos, o sea, mi muestra serían esos puntitos que están acá, y yo voy a intentar aproximar esa curva azul usando los datos, ¿no? Usando los datos que, obviamente la curva azul no la veo solo los puntitos negros, y voy a intentar ajustar una curva. Entonces, si yo hiciera un ajuste de regresión lineal usual, como se hace en estadística, tendría segmentos de recta que son discontinuos, ¿no? Que es lo que tengo a la izquierda. La diferencia con usar splines, lo que se llama splines, es que voy a tener funciones continuas. Entonces voy a obtener un segmento de recta, pero le impongo que sea continuo en esos puntos, ¿no? Ese es el modelo de regresión con splines lineales en este caso, que me impone que la curva que obtengo, o sea, la recta por pedazos, sea continua. Lo que nosotros hicimos fue a este modelo, que ya existe hace mucho tiempo, agregarle un ajuste automático de los puntos, digamos, que el mismo algoritmo me detecte dónde es mejor poner estos puntos de cambio acá, el psi1, psi2. Entonces optimizamos también a partir de cambiar esos puntos y cambiar el número, digamos, porque puede ser que en algunos casos un punto sea suficiente, un punto de cambio sea suficiente, y en otros datos precisen más puntos. Entonces ajustamos de forma automática eso también. Bueno, acá está la descripción del modelo, lo voy a pasar un poquito rápido, es más técnico. Es una regresión en el tiempo, con splines y un ajuste con, digamos, tengo una penalidad, o sea, lo que sería la suma de los desvíos al cuadrado, le agrego una penalidad en relación al número de puntos, de nodes que le voy a agregar a mi modelo, pero esto lo voy a pasar y después minimizo esa función acá,
y eso me va a dar el mejor ajuste y los puntos, los puntos de corte, digamos. Bueno, y este es el ejemplo de Brasil. Ahora en ese ejemplo, bueno, ese es el mismo ejemplo que había puesto antes, no están actualizados. Esto me permite hacer unas predicciones, digamos, agarro el último segmento de recta que obtuve y eso me da una predicción de corto plazo, una tendencia de corto plazo. Ahí puedo saber si cómo está aumentando y con qué tasa está aumentando o disminuyendo los casos. Bueno, si lo paso a la escala lineal, digamos, transformo todo al logaritmo, tengo los mismos puntos de cambio y los ajustes ahora usando una exponencial. Esto es la última predicción que tenemos que hicimos para Brasil. Algunos puntos, entonces, se van corriendo, porque nosotros vamos rodando y vamos actualizando esto todos los días, entonces los puntos se pueden ir corriendo. Vieron que había 3, ahora acá hay 2, porque le conviene ajustar más un poco para la derecha, entonces a veces los puntos se van corriendo. Otra cosa es que, digamos, por una cuestión de tiempo, como estamos rodando eso para varios países, estados y ciudades, agarramos solo una porción de datos, porque si no, demora mucho para hacer esa optimización. Entonces, hoy hay también todo un problema de cómo poder estimar las cosas en un tiempo razonable, digamos. Entonces vamos usando algunos datos, algunas observaciones, creo que un máximo de 75 para atrás. Y aquí, bueno, esta sería la última actualización para Brasil. Ahora, ¿qué pasa? Esto funciona, digamos, en el comienzo, estos modelos, estos datos transformados para el logaritmo y el ajuste de los splines lineales, funciona bien porque en el comienzo la epidemia tiene un comportamiento exponencial, ¿no? Ahora, después cuando se empieza a llegar, acá vemos que, por ejemplo, en el lado derecho, bueno, hubo unas fluctuaciones importantes acá en Brasil las últimas semanas, básicamente por cuestiones políticas, de la divulgación de los datos, entonces vemos que la cosa no ajusta muy bien acá. Y además cuando se empieza a llegar tal vez a una estabilidad o a un pico, estos splines lineales tal vez no ajustan bien. Entonces, otro modelo que intentamos ajustar es un spline cúbico, que sería básicamente lo mismo, solamente que en cada trecho, en cada segmento, voy a usar un polinomio de grado 3, un polinomio cúbico. Y ahí, digamos, en la izquierda sería usar un polinomio cúbico en cada segmentito y lo fuerzo a que tenga la primera derivada continua, ¿no? Y me da una cosa suave en los puntos, pero los splines cúbicos le imponen una condición un poco mayor, que es que tenga la segunda derivada continua, y obtenemos estos splines que son mucho más suaves, o sea, ustedes ven que en los puntos la curva es mucho más suave y se ajusta mucho mejor. Bueno, el de la derecha es el spline cúbico, que se impone que hasta la segunda derivada sea continua. Y lo que nosotros hicimos fue otra vez optimizar dónde vamos a poner los cambios. Entonces, por ejemplo, esta es una comparación para el caso de Alemania, cómo quedó el ajuste con los splines lineales en la escala logarítmico, que acá la transformamos otra vez para la lineal, y con los splines cúbicos, entonces me queda una curvita un poco mejor. En el caso de... bueno, acá no están mostrados los puntos, creo. No es que no los hay, pero no están mostrados los puntos, los nodes. Solo faltan en el dibujo, pero están también, creo que acá debe haber uno. Entonces este es el caso de, por ejemplo, de Alemania. Algunos de los países que mostré en el inicio. Para Argentina, esta es la predicción que tenemos. En el caso de los lineales, los cúbicos en general, los intervalos acá de confianza en los lineales son mucho mayores porque estoy transformando a la exponencial. La mayoría de las veces incluye al otro, pero ustedes ven que dependiendo del modelo que uso, las predicciones me dan un poco diferente. Y por eso es que eso pasa con muchos de los modelos que se están usando en otros lados. Este es el caso de Brasil. Entonces acá el spline cúbico se ajustó un poco mejor
a las últimas observaciones. No sé, da la sensación de que hay un freno un poco en los casos, pero bueno, me parece que es todo muy reciente, como para, o sea, no parece ser el momento. Si vemos que en los países de Europa están saliendo de la cuarentena, por ejemplo, Alemania, cuando hace pocas semanas, donde ya tenía la disminución bien pronunciada del número de casos, Brasil está saliendo de la cuarentena acá, digamos, cuando estamos prácticamente, si estamos en el pico con suerte, bueno, parece un poco una medida un poco complicada. Se puede entender desde otro punto de vista, lo que pasa que no se entiende desde el punto de vista de mirar los datos, ¿no? Y acá, bueno, tenemos el caso de Suecia, que dentro de los europeos es uno de los países que todavía aparentemente no ha podido controlar la diseminación, y ese sería el ajuste que tenemos. Y bueno, para terminar, ya estoy medio pasada de tiempo. Esta es una comparación con un artículo que salió en una revista brasilera de epidemiología, de un investigador, que mostró los cambios de comportamiento en el número de muertes. O sea, él usó otro tipo de datos, diferentes a los que usamos nosotros. Él usó los datos de muertes por COVID en la fecha de muerte, porque los datos que nosotros vemos de muertes acá, que son estas barras rojas, son, la fecha es el día que fue liberado el resultado, que no necesariamente es el día de la muerte. Entonces, este investigador agarró los datos del registro civil, que dice exactamente, que te indica exactamente la fecha de muerte. Entonces, esta barra azul más clarita son las muertes exactamente en la fecha en la que ocurrieron, y las barras más oscuras es la diferencia la diferencia de muertes por SARS, que es el síndrome de respiratorio agudo grave, en relación a, o sea, sacado el valor del 2019, colocando como base el 2019. Entonces, él sumó estas dos causas de muerte, y le dio este gráfico, donde se ve que el comienzo de abril es exactamente donde hay un aplanamiento, digamos, de esta curva de muertes, y que corresponde también con después que comenzó la cuarentena, y que después al final de abril más o menos empieza a haber un nuevo crecimiento de las muertes. Entonces, él obtuvo este gráfico usando los datos de ese registro civil. El problema de estos datos es que tienen un atraso de notificación, entonces vos podés analizar 15 días para atrás, o sea, o más, no podés analizar la situación más actual. Lo que quería mostrar es que más o menos eso corresponde a lo que nosotros obtuvimos. Esto es para el estado de San Pablo, quería mostrar que esto es para el estado de San Pablo, y este es el gráfico que nosotros obtenemos para el estado de San Pablo, para los casos. Nosotros analizamos el número de casos por día suavizados, y más o menos las fechas que obtenemos de cambio son las mismas que él obtiene. O sea, a comienzo de abril hay un aplanamiento en el número de casos, y más sobre el final de abril comienza a haber otra vez crecimiento en el número de casos. Entonces, solo para comparar estos dos métodos, él lo hizo, entiendo yo, que de forma lineal, de forma, digamos, a ojo, digamos, acá se ve claramente que hay una disminución en las muertes. Bueno, solo les dejo la página donde, esta es la página donde tenemos los datos de distintos países, los y algunas ciudades, que lo actualizamos todos los días, con los datos que se van liberando. Y acá, bueno, quería dejar los coautores de este análisis, que es Alex, es un postdoc también del IME, del Instituto de Matemática, salí acá sin querer, y Magno, que es un alumno de doctorado. Bueno, son los que han hecho la mayor parte de este análisis durante la cuarentena. Y bueno, acá hay un video que mi alumno Magno hizo para divulgar esto, y que él ganó un premio con ese video, porque está muy, muy lindo, muy interesante el video que hizo. Y bueno, muchas gracias, agradezco por la atención. Muchas gracias, Florencia. Voy a sacar el silencio de los micrófonos, así te aplaudimos.
Bueno, preguntas, comentarios. Yo tengo una pregunta, si se puede. Sí. Bueno, Flor, gracias por la charla, estuvo buenísimo. Yo tenía dos preguntas. Una es, después si puedes explicar mejor el último gráfico de Folia de Sao Paulo, que no entendí cómo comparaban con los casos de SARS. Y en realidad tengo tres. Otra es en el modelo que penalizaban a la cantidad, está buenísimo el modelo, me encanta, que penalizaban la cantidad de puntos de cambio linealmente. Te quería preguntar si hay alguna razón para penalizar linealmente o uno podría penalizar con otras funciones de penalización. Y la última es, cuando ustedes predicen a futuro, o sea, ustedes tienen todos los cortes y predicen a futuro, ¿la predicción a futuro está hecha, digamos, como tomando el modelo que vino después del último corte, o se usa de alguna forma la información anterior también? Bueno, entonces, bueno, te contesto, bueno, voy a compartir, no sé si se puede ver, para mostrar otra vez el gráfico, no se ve ahí, ¿no? ¿Cómo hago para compartir esto? Me parece que lo saqué. Ah, lo tengo que compartir. El botoncito verde. Sí. Ahí está. Bueno, este es el gráfico que me preguntaste, ¿no? Pat, Sí. Pat. El de la izquierda, es un artículo que acabó de salir en una revista de epidemiología, que muestra las muertes, considera las muertes en el estado de San Pablo en la fecha en que ocurrieron. ¿Pero es la muerte, digamos, por todo tipo de causa o qué causas son? Entonces, las barritas claritas son por COVID. Acá dicen, acá arriba no sé si se ve, las Sí, barritas ¿y las claritas otras? son las confirmadas por COVID. Las otras es la diferencia entre lo que tuviste en este año de síndrome respiratoria aguda, que eso es un diagnóstico, no es un diagnóstico laboratorial, es digamos, ver que la persona tiene problemas respiratorios que son compatibles con el COVID, pero no se le hizo el test. Porque vos tenés un montón de gente que, por ejemplo, está muriendo en la casa, y la familia dice, no, tenía problemas respiratorios, no podía respirar, pero nunca se le hace para saber si realmente murió de coronavirus. ¿Otra cierta? Entonces, acá vemos la cantidad de muertes, o sea, esa es la diferencia en relación a 2019, entonces vemos lo que es la subnotificación en el caso, digamos, te puede dar una idea de lo que es la subnotificación en el caso de las muertes. La cantidad de muertes que no tienen confirmación de coronavirus, pero son personas que murieron aparentemente por esa síndrome respiratoria. ¿Se entiende? Ok, pero no está diciendo que hay un fenómeno estacional y que SARS tuvo esa misma estacionalidad el año pasado. No es eso lo que está diciendo, ¿no? No. Esto está mostrando, digamos, las muertes que este año se podrían atribuir al COVID en general. Algunas son Perfecto. confirmadas en el laboratorio y otras son sin diagnóstico, pero que se podrían atribuir porque básicamente el virus que está circulando este año es solo el COVID, ¿no? Hay poco de gripe A y hay poco de otras enfermedades respiratorias. En todo caso, le sacó la del año pasado como para sacar un poco de, digamos, de lo que puede ser de todos los años, ¿no? Lo normal de todos los años. ¿Se entiende? Entendí, sí, había entendido otra cosa. Gracias. Ah, bueno, entonces estas muertes se podrían atribuir, en principio, a coronavirus, y acá ve que hubo un cambio, digamos, hubo un freno en comienzo de abril, y después se retomó las muertes. Eso es este gráfico. Tu otra pregunta tenía que ver con las predicciones, ¿no? Sí. Si tomamos la última etapa, eso. Ok. Sí, Sí. básicamente acá lo que hacemos es extender, si se mantiene esta tendencia, lo que hacemos es que los segmentos tienen que tener como mínimo un número, no sé, 7, 10 de observaciones, no pueden ser segmentos muy chiquititos. Tienen que tener un número mínimo de observaciones, o sea que las tendencias en el final van cambiando cuando vos ya viste un cierto tiempo, viste una tendencia, porque si no estaría fluctuando todo el tiempo en el modelo.
Pero una vez que eso, digamos, se estabilizó, usamos la última estimativa, la última tendencia, digamos, para hacer las predicciones. Y otra pregunta que hiciste es sobre la penalización, que no sé dónde la tengo. Acá. Sí, acá usamos una... A ver, no se ve. Sí, la penalización acá, en principio es lineal en el número de segmentos que tenés. O sea, el K te da en cuántos segmentos vos cortás tu dominio de la función. En general, los métodos que son de selección de modelos así penalizados, que vos ajustás una función y le agregás una penalidad, en general vos penalizás sí, de forma proporcional al número de parámetros que tenés. Entonces, como en cada segmento más o menos tengo un número constante de parámetros, si son rectas voy a tener más o menos 2, bueno, en el caso de splines es un poco diferente, pero digamos que tenga 2 parámetros por segmento, acá estoy de alguna forma penalizando de forma proporcional con el número de parámetros que tengo en el modelo. Es más o menos lo que se usa en general en este tipo de método. Ok, gracias, Flor. Nada. Bueno, Marcelo tenía una pregunta también, no sé si tiene micrófono, me parece. Ah, sí. Primero, me parece muy linda la charla. Y no, te quería consulta con lo que dijiste aproximadamente. Si mal no entendí, dijiste que utilizaron, que se pegaban con segundo orden de suavidad, o sea, las pegaste con derivada continua. Y la pregunta es, la razón de eso, porque digo, si uno estaba pensando en términos de aproximación, siempre va a ser mejor, menos regularidad, porque es un espacio más grande de aproximación. Y más si uno está esperando que tendría más sentido verlas de forma continua para permitir una pronunciada. ¿Hay alguna razón por la cual utilizar más suaves? Se cortó un poco la transmisión y no logré Se entender entendió. toda la pregunta. Vos dijiste algo de que si uso mucha regularidad, digamos, tendría más parámetros, ¿es eso? Estamos usando, claro, usando spline cúbicos y por lo que entendí utilizaste de ese gráfico la segunda parte que sería con derivada segunda continua, lo cual es más restrictivo. Por ejemplo, poner spline cúbicos solo con continuidad te permite mayor grado de animación. La pregunta es si hay alguna cuestión modelo o que justifique que uno quiera que se peguen con tanta suavidad. No, en principio no hay ningún motivo, digamos. Yo creo que se podría hacer, vos podés usar el modelo que te parezca más adecuado para esa situación. La definición de spline cúbico ya es con segunda derivada continua, y todos los paquetes que vos tenés en R para estimar estas cosas ya ajustan con esa restricción. Porque se asume que si le pones un polinomio de grado P, vos le exigís que las derivadas hasta orden P-1 sean continuas. Esa es la definición de los splines, las bases de splines, del modelo de spline. Entonces, ya es el padrón, digamos, no se lo impusimos, esto no se lo impusimos nosotros, ya es el padrón de ese modelo. Entonces te quedan curvas mucho más suaves acá, ¿no? Donde juntás los pedacitos. Okay. En principio no hay Te comento que en realidad con el Sí. spline se puede ajustar claridad que uno quiere, y que te permiten flexibilidad. Los de máxima claridad son un tipo, son los cúbicos con claridad hasta grado 2 es un tipo, y con grado 1 tenés los de Hermite, qué sé yo, pero si buscas por ahí, no sé en R, yo estoy hablando de por ahí MATLAB, Octave, y por ahí te permiten un mayor grado bajo, estando en que si lo que vos estás dando es una ruptura en el comportamiento, inclusive capaz lo capté desde el modelo, pero no sé, conozco la cuestión del modelo, pero por ahí me pareció ponerle la segunda continua de pasar. Sí, sí, puede ser que, digamos, no es
puede ser que otro modelo funcione mejor. En el caso del spline cúbico que lo usamos para la curva, para intentar ajustar la curva, sobre todo después que pasas el pico, bueno, no está mal, digamos, que sea suave, no buscas un cambio abrupto. En el caso de los lineales, bueno, le imponemos que sea continuo. Pero sí, puede ser que haya otras opciones, no es que no exploramos mucho las opciones de splines. Usamos esta que nos pareció y ya estamos usando esa, pero no hay una razón. Bien, gracias. ¿Más preguntas? Sí, yo tengo una. Hola. Hola. Querría saber si intentaron estimar los parámetros del modelo SIR a partir de los distintos tramos de spline. No, o sea, la idea nunca fue estimar los parámetros del SIR, porque, o sea, para eso, digamos, se podría hacer usando alguna de las metodologías que usan. Por ejemplo, el Imperial College tiene varios modelos para estimar el R0, tal vez les puedo mostrar acá esa figura que la pasé más rápida. Acá, no, ¿no? Esta. Entonces, estas son las estimaciones para el R0 para el R en realidad, para el R del Imperial College. Y a la izquierda, yo agarré las de América Latina. Entonces, estas son de ayer o de antes de ayer. Entonces, tienen 3 modelos que usan para estimar ese R. Y yo creo que usan las muertes para estimar, no usan el número de casos. En la mayoría de los modelos usan las muertes porque se supone que esos datos son un poco más precisos, digamos. Se supone que se testea más a la gente que muere para confirmar de que murió que a los casos. En Brasil es bastante evidente que eso no es así porque vimos el gráfico del estado de San Pablo, donde hay un montón de muertes por síndrome respiratoria aguda y no hay confirmación de que sea COVID. Entonces, pero bueno, inclusive acá ellos dicen que en Brasil no se puede confiar en los datos, en algún momento lo dice, que las muertes reportadas y los casos en Brasil están cambiando y que los resultados se deben interpretar con mucha cautela. Además, por los últimos acontecimientos políticos que hubo, acá hay una inestabilidad muy grande, entonces no se puede confiar mucho ni en las muertes ni en los casos. Pero acá hay unas estimativas del R que da que Brasil tendría un número de reproducción de 1,1, por ejemplo. Ahora Argentina le da un poco más, pero hay 3 modelos distintos para estimar el R, porque no se sabe cuál es el periodo infeccioso, no se sabe cuánto tiempo una persona puede infectar a otros, y eso, digamos, impide que vos puedas eso lo tenés que suponer o poner un a priori, o bueno, hacer alguna cosa para poder estimarlo. Nosotros no entramos en eso, digamos, agarramos los casos y solo ajustamos las rectas y hacemos las predicciones con base en esas curvas. Lo que sí estábamos calculando, que está en la página, es calcular en cada segmento el tiempo de duplicación para el número de casos. Eso sí lo estábamos haciendo, o sea, porque tenés una recta, un segmento de recta, y con esa inclinación podés calcular cuánto tiempo tenés para duplicar, que eso es un valor que se estaba reportando también en algunos medios, pero no estimamos el R. Sí, yo pensaba quizás más que en el R, en los parámetros que habías usado al principio cuando mostraste las simulaciones, a ver si se podía, digamos, como reproducir a cuál de esos casos encaja cada país o cada tramo del país. Porque había varios parámetros ahí que están en juego, por ejemplo, porcentaje de personas que acatan el distanciamiento y otras más. Como intentar, digamos, acoplar los datos medidos a esas simulaciones y a sus parámetros, digamos. Sí, es interesante, lo que me parece muy, muy difícil, solamente mirando los casos, mirando las muertes, y me parece muy difícil estimar todos los parámetros de ese modelo SIR. Tenés el índice de distanciamiento, es una cosa que va cambiando mucho en el tiempo, por eso, no sé,
No sé si, no es esto, sí, me parece, ahí, digamos, lo que me parece que puede ser interesante es combinar estos datos con datos de movilidad, que hay datos de Google, por ejemplo, que muestran cómo cae si la gente se está moviendo más, menos entre las ciudades, o hay datos de celulares. Todas esas combinaciones de datos pueden ser interesantes para intentar sacar algunas otras conclusiones, pero bueno, no lo estamos. Gracias, muy bueno. Gracias. Ita tenía una pregunta, ¿tenés micrófono? Yo corto nomás. Muchísimas gracias, me gustó mucho. ¿Podrías volver al slide para ver el video? Copiar el link. Ah, sí. El video, acá está. Ese, el que hizo, no sé si un becario tuyo o un chico de postdoc, no lembro. Sí. Está, bueno, sí, está en la... Espérate, a ver, vamos a ir más rápido. Creo que estaba en una de las últimas, antes de muchas, esa. El video sí, está en YouTube, en la página nuestra está el link también del video este. Es cortito, tiene 3 minutos. Perfecto, muchísimas gracias. Nada. En realidad no vas a poder copiar todo esto. Bueno, no sé si copiaste el link, pero la dirección de la página donde tenemos es esta que está acá, y ahí está el video también, el link de ese video. Que no. Que dice José que no. Si querés copiarla en el chat, ¿puede ser? Sí. Si no, después la pasamos. Buenísimo. Ahí está. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta breve. Gracias, Florencia, por la presentación, que estuvo muy buena. Una de las enormes dificultades que tenemos, creo que no solo acá en Buenos Aires, sino en el mundo, es que para estimar el número de reproducción, uno de los tiempos ideales que se necesitaría es el tiempo entre que el contacto inicial empezó a ser sintomático y el contacto siguiente también empezó a ser sintomático. Ya la data por pacientes es difícil de conseguir, y ese es un tiempo que es increíblemente difícil de conseguir, sobre todo acá en Buenos Aires hay muchos asintomáticos, eso es lo que estamos viendo en el Hospital Garrahan. ¿Vos sabés si en Brasil están tomando otros subrogantes para medir eso, como si yo te dijera el tiempo de consulta, tiempo de internación, el tiempo de consulta a tiempo del diagnóstico, si están probando con otras medidas? Mirá, no puedo decirte nada de eso porque no trabajo, como dije en el inicio, no he trabajado con estos modelos epidemiológicos, y no, en este momento, no estoy trabajando con gente que sea del área de salud y que me informe bien cómo se hacen estas medidas. Y lo que ves de información, conozco gente de la Fiocruz, que son los que trabajan con esa vigilancia epidemiológica y son los que están más en contacto con el Ministerio de Salud, pero no sé decirte nada de eso, de cómo se están haciendo los testeos, no puedo informar nada de eso porque no tengo conocimiento de cómo se hace. Los datos que vemos son los que se dicen, los que se reportan, pero hay mucha desinformación, vos vas a analizar esto, los analizás pero a ciegas, porque no se sabe cuántos test están haciendo, en algún momento no se sabe si lo que se hace en la red privada también entra, bueno, en fin, no sé nada de eso, no puedo decir cómo se hacen las cosas. Lo que vemos es que hay muy pocos test, básicamente lo que yo he escuchado de gente que está más en el asunto, de videos en YouTube, es que acá básicamente se testea al que tiene síntomas, que llega al hospital, no puede respirar y le hacen el test, porque vos tenés 2 tests por cada positivo. Sí. Eso es bajísimo. Entonces, si consideras que los test pueden dar negativo aún con la persona teniendo COVID, hay falsos negativos, básicamente no te testea nadie. Sí. Entonces, bueno, muchas gracias. No de nada. ¿Cuál querés ver, Pipi? ¿Cómo?
Florencia, tenés acá en el chat, si querés leer, mucha gente que te dejó cosas lindas. Ah, bueno, a ver. Pero que después no se puede ver, si no la ves ahora, perdiste. No lo veo ahora, no lo veo después. Bueno, dale. Lo miro. Únicamente la charla después va a quedar grabada y podés, no sé si se graba el chat, pero la gente te agradece y te felicita por la charla, etcétera. Bueno, muchos amigos diciendo. Muchas gracias a todos. Ya se graba, perfecto, por lo tanto podés después ver, si querés, lo que te dice la gente, no sabía eso. Ah, bueno. Bueno, perfecto. Y les agradezco mucho por la invitación, por la oportunidad, y bueno, perdonen el portuñol, y espero que nos encontremos más seguido, y que dentro de poco nos vamos a encontrar personalmente, y que esto se termine rápido. Bueno, muchísimas gracias, Florencia. Esperemos poder trabajar, ahora que aprendimos esta modalidad, podemos trabajar de lejos. Bueno, sí. Claro, sí. Sí, ahora se nos abrieron otras puertas. Bueno. Sí, las charlas quedan grabadas, la Facultad de Ingeniería Química tiene www.fic.onl.edu.ar, lo escribo acá, tiene una parte digital, y ahí están todas las charlas que hubo, porque hay muchos aparte de charlas así de divulgación o científicas, también hubo varios cursos de capacitación para usar cosas de este tipo, virtuales, y están todas ahí. Demoran unos días, pero en algún momento están ahí en las charlas, y pueden mirar. Sí, estuve viendo varios videos de los que me enviaste, Liliana, para hacer clases online, que están muy buenos, así que estuve viendo varios de los videos que están ahí en la página. Soy una de las asistentes a los videos online. Acá dicen que en el canal de YouTube de FIC también está. Bueno, bien, eso. Bueno, ¿te aplaudimos de nuevo? Sí. No. Bueno, muchísimas gracias, Florencia. Y gracias a todos los asistentes. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Terminamos entonces. Hasta luego. Hasta luego.